Hermanos, quisiera dar luz al respecto de participar de la comunión dignamente, ya que la cena del Señor fue instituida como una conmemoración y un medio de gracia para el provecho de la Iglesia de Jesucristo. Hermanos, lo más correcto es que nos esforcemos en buscar ese provecho. Se nos ha enseñado que los elementos de la cena no aprovechan en virtud de los elementos en sí mismos. No creemos, por ejemplo, que si se sigue el rito al pie de la letra, la gracia actúa en independencia a la actitud o disposición del que la recibe. Si bien, hermanos, nosotros creemos que no es que nosotros hagamos efectivos los medios de gracia, Dios es quien hace eficaz el medio de gracia. La misma gracia dispone el corazón y en esa concurrencia, a veces misteriosa, el creyente saca provecho de estas vías de fortalecimiento de la fe. Entonces la pregunta práctica es cómo debemos prepararnos para la cena del Señor y sacar su provecho. Ya que hay un asunto claro y directo en la Escritura acerca del provecho de la cena del Señor, dado a través de una advertencia, vamos a considerar primero esta declaración directa y luego vamos a sacar unas inferencias. El asunto directo está en 1 Corintios 11, del 27 al 32. Dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esa palabra duerme es una palabra atenuada para que la podamos digerir, pero algunos han sido llevados rápidamente a la presencia de Dios para que no sigan pecando en esto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La conjunción traducida en el versículo 27, de manera que, nos indica que lo que vamos a ver es una consecuencia de lo que veníamos viendo. Entonces el apóstol dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche que fue entregado el Señor tomó pan, etc. Y esto el Señor lo dejó para que cada vez que nos reunábamos, comamos el pan, bebamos la copa, la muerte del Señor anunciamos, hasta que Él vuelva. De manera que, ¿ya? Entonces, ya que hay una institución, ya que hay un medio de gracia establecido y regulado por el Señor a través de las Escrituras, ya que el Señor dijo: la mesa es esto, se observa así, se practica así, entonces, como consecuencia, quien no siga la regulación adecuada, en lugar de tener en la cena un medio de su bendición espiritual, recibe lo opuesto. Ya que les he explicado qué es la cena y los asuntos necesarios para que la puedan tomar como medio de gracia para su bendición, la consecuencia es, o de manera que el que no la tome así, como les he explicado, entonces en vez de tener el beneficio, recibe completamente lo opuesto. Y es que el apóstol Pablo aquí en esta carta estaba resolviendo muchos problemas, desórdenes que se habían presentado
y había llegado al asunto de la cena del Señor. Y como notará, y es muy iluminador, hermanos, las iglesias aún que notan o pueden llegar a notar que la práctica de la cena del Señor no está en orden bíblico, la idea es que no es que la dejen de tomar, sino que reformen y entren en el orden bíblico. ¿Me hago entender? El punto es, la estamos tomando mal, hermanos, entonces es mejor que tomemos. ¿No? El apóstol Pablo no razonó así, es que es un medio de gracia. ¿Qué tal? Razonemos así con la Escritura. Hermanos, si hasta hoy la venimos leyendo mal, entonces mejor que no la leamos. No, entonces corrija, hermano, corríjase y léala. Entonces las iglesias, hermanos, las iglesias de Cristo, no podemos dejar de tomar la cena. Lo que sí debemos es reformar o someter esto a la palabra de Dios para observarla legítimamente. Como usted nota en el argumento del apóstol, todo redunda en este asunto de tomar la cena indignamente, porque de manera que el que comiere este pan o bebiere la copa indignamente será culpado. Por lo tanto, es decir, ya que está la posibilidad de tomarla indignamente, pruébese cada uno, porque el que come y bebe indignamente, por lo cual, ¿qué? Porque algunos la toman indignamente, es culpado. Todo está girando en torno a indignamente. Entonces creo que si ese es el argumento, es el punto principal, debemos examinar esa palabra. ¿Qué es eso de participar de la cena indignamente? Muy importante, hermanos, que todos sepamos qué es tomar la cena o participar de forma indigna, porque a causa de no entender el asunto, la gente piensa, y uno espera que el que participa de la cena no esté entre la gente, entre esa gente que piensa que los comulgantes se creen mejor que los demás, que son una clase avanzada de pecadores que no pecan tanto, cosas así. A veces la gente, que uno le dice, hermano, por favor no tome la cena, o no sé, hay personas que llegan a las iglesias, por favor no tomen la cena, entonces inmediatamente piensan, ¿se creen más santos? No, hermano, no es eso. Y uno espera que el que cena no esté pensando que es mejor. Ay, no, mire, le estoy demostrando que soy mejor que usted. De hecho, creo que la cena, estamos comunicando, es lo opuesto, ¿verdad? O que son una raza especial, que ya no pecamos y que nos creemos superiores y ultra espirituales. Por eso gente que no toma la cena vive señalando, pero ¿por qué el que toma la cena así, bla, bla, bla? Porque tienen en su corazón la idea que el que toma la cena es de una raza super especial, ultra espiritual. La palabra dignidad, porque si estamos hablando tomar la cena indignamente, que la palabra dignidad puede tomarse así, como que alguien es digno en su propio mérito, en su propia virtud, la dignidad que viene por su desempeño, pero aquí la palabra dignidad no es cuestión de mérito legal, sino de decoro evangélico. No es dignidad igual a mérito legal. Le recuerdo que no somos dignos por nosotros mismos. La iglesia es un conjunto de pecadores salvados por gracia mediante la sangre de Jesucristo. Los creyentes fuimos salvados sin méritos, es decir, no por mérito legal, porque justamente es lo que no teníamos. Fuimos salvados contrario a nuestro mérito. Mérito viene de merecer algo. Y entonces nosotros estamos declarando que los creyentes fuimos salvados sin mérito. Es más, contrario al mérito o a lo que realmente merecíamos. Todavía los creyentes en Cristo hoy día tenemos que ser vistos en el amado para no ser consumidos. Tenemos que vivir bajo la sangre del pacto eterno para no ser condenados. Así que la palabra dignidad aquí no es sinónimo de mérito legal,
Porque nuestro único mérito legal tiene un nombre: Jesucristo. Jesucristo. Es lo único que podemos sacar al frente como mérito. Por eso siempre hablamos por los méritos de Cristo, por lo que Él mereció. Estamos hablando de decoro evangélico, es decir, debemos entenderla en su otro significado. Dignamente, en este contexto, hace referencia más bien a participar de una manera adecuada, una manera acorde a lo que estamos haciendo. Y entonces, si yo le dijera, hermano, vamos a celebrar los 20 años o los 10 años de la iglesia, venga dignamente vestido. Le estoy diciendo que venga acorde a la ocasión, ¿verdad? Entonces usted entonces entiende algo, ¿verdad? No es que se crea mejor que los demás, le estoy diciendo, hay una reunión de esta naturaleza, usted debe venir acorde, de acuerdo a lo que vamos a celebrar. Si le dijera, hermanos, mañana vamos a salir al Parque de la Florida, entonces usted iría acorde a eso. Me imagino que usted va con corbata, sí, mi hermano, por favor, ¿verdad? No, o sea, usted no va, y si se sienta, por ejemplo, en un parque, ¿verdad? Es decir, usted no está portándose acorde. Y tomar la cena dignamente, entonces, es participar de una forma adecuada o acorde como tal cena lo exige. Miremos un poco el contexto que nos va a dar mucha luz de por qué el apóstol está hablando así. Debido a que la iglesia de Corinto, allí se estaban presentando divisiones, partidismos, contiendas, y debido a que la cena se realizaba según la costumbre antigua en medio de una comida de hermandad, así se celebraba antes, hermano, o al menos lo entendemos en los Corintios, y es que la iglesia se reunía a comer, ¿sí? Y entonces hacían lo que a veces hacíamos como un ejercicio comunitario, de que cada uno trae lo que quiera, lo que pueda, se extendía una mesa y en medio, entiéndase, de esta celebración o de esta comida, entonces se partía el pan y se bebía la copa, y en medio de eso se tomaba la cena del Señor. Sin embargo, varios desórdenes se empezaron a presentar allí, tanto que usted si lee el contexto, hasta gente se pasaba de copas. Y mucha comida. Pero ¿con qué agravante? Con que el hermano pobre que no comía, que no traía, no comía. Cosas así pasan en las iglesias, ¿verdad? Una belleza. Sin embargo, la respuesta del apóstol a los desórdenes particulares, él está respondiendo a eso. Usted puede decir, pero en mi iglesia no hacemos eso. No, está respondiendo a eso, pero los principios que da van a alumbrar a toda iglesia en todo momento para entender los principios de la cena del Señor que deberíamos observar. Y a su vez nos dan luz de lo que significa participar de esta ordenanza de forma indigna. En su contexto inmediato, el apóstol reprende el hecho que se estaba igualando la cena sacramental a una comida común. Ya la gente no empezaba a ver la diferencia entre comer y comer la cena. ¿Me hago entender? Ambas cosas se igualaron, como que tenían en la mente la misma importancia, reunirnos a comer que reunirnos a cenar, la cena del Señor. Así que al igualarse la cena sacramental a una comida común, se estaba trivializando o se estaba tomando algo que es sagrado como algo común y corriente, como la comida común y corriente, hermanos. Esto no paraba allí, sino que al hacerlo se estaba convirtiendo la cena conmemorativa en un asunto para alimentar la carne. O sea que ya esa cena no era
conmemorativa o simbólica, sino que realmente la expectativa era tráigame harto, porque la idea es comer, como hacemos, ¿verdad? Hoy habíamos hecho eso. Entonces no se nos ha dado una representación de algo, porque ¿cuál es la idea? Pues hermanos, sí, comer es la idea. Entonces, ¿qué pasa? Ya se estaba desdibujando, primero, que la cena era algo sagrado o consagrado, se estaba volviendo común, y además se estaba convirtiendo en que la cena debería cumplir la misma función que la comida normal. La mesa del Señor se estaba igualando como comida común. Esto era una clara muestra que los corintios no entendían en verdad ni la naturaleza ni los propósitos de la cena del Señor, pero se le añadía otro asunto que agravaba la situación. Esto es que en un contexto que debería expresar comunión, amor, consideración, se estaba usando para expresar divisiones, rivalidades, desprecios, especialmente de los que más tenían con respecto a sus hermanos más pobres. Entonces el hermano traía tremenda comida, pero no lo hacía porque esas son sus posibilidades, eso pasa, no hay problema con eso, sino que lo hacía como una manera de exhibir su presteza y para despreciar al que no tenía. Y entonces, tras de que se estaba usando la cena como una cena común, ni siquiera la comida de hermandad estaba cumpliendo el propósito. Y antes, o sea, ya estábamos divididos antes de comer, después de comer estamos aún más divididos, con más rivalidad, con más pelea. Vuelvo y le digo, ninguno de nosotros puede decir, bueno, como nosotros no tenemos esos espacios, no nos aplica. Bueno, las respuestas nos van a aplicar. En lugar de afirmar su fe en Cristo, que no lo hacían porque la cena se convirtió en algo común, y en lugar de producir amor por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ni se afirmaban en Cristo y antes ahondaban las grietas de desamor. ¿Qué respuesta dio el apóstol Pablo? A esto, el apóstol Pablo, 5 asuntos que deseo solo señalarle para que note cómo el apóstol respondió, es que les recuerda primero que la cena del Señor había sido designada no como comida corriente, sino como conmemoración de la muerte de Jesucristo. Lo primero, hermanos, la cena del Señor no es comida corriente. No es para eso. El propósito era otro que el de satisfacer una necesidad física. El propósito es otro que el de agasajar los sentidos. La comida corriente es para eso, para satisfacer nuestras necesidades y para agasajar los sentidos. La cena del Señor no es para eso. Esta es una cena conmemorativa. Tienen que desligarlo. Entonces, cuando alguien participa de la cena, el asunto de si es poquito no aplica. Si es rico, no aplica. Entienda eso. En segundo lugar, que participar de la cena como si fuera una comida común era un pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque se supone que los elementos del pan y el vino estaban simbolizando realidades espirituales y al tratarse el pan y el vino como algo común, también se estaba trivializando lo que simbolizaba. No sé si teje la situación. El pan y el vino estaban simbolizando realidades espirituales. Y al tomarlas como elementos comunes, el significado también se estaba trivializando entre los hermanos. ¿Por qué tratamos con reverencia los elementos? No porque les tengamos una idolatría especial, sino porque a través de ellos estamos yendo a un significado mayor. Por eso es muy importante lo que está pasando en la mente de los hermanos comulgantes. Porque estamos hablando de estima, de consideración, de cómo usted ve algo. Si bien no tiene que abrir la boca ni nada, eso es lo que está pasando aquí.
y ellos le habían perdido significado. Tercero, que nadie entonces debería acercarse a la mesa del Señor sin examinarse a sí mismo para comprobar si estaba participando de la cena con la debida preparación y el adecuado entendimiento. Entonces, como el asunto tiene que ver con consideración, con qué usted piensa, qué significado le está dando, nadie debería acercarse a la mesa sin examinarse a ver si su pensamiento está bien ubicado. Nadie. Porque usted no puede, hermanos, a veces pasa, en nuestras ciudades sobre todo pasa, ahí está el desayuno, y a veces el afán, hermano, uno coge el café, le mete un morisco al pan, y mientras va abrochándose la corbata, va masticando, ¿sí? O sea, usted no está siendo consciente, usted no sabe ni, usted no se está metiendo conciencia a eso, pero usted dice, tengo que comer, ¿verdad? Pero hermano, pues las comidas comunes aguantan todo eso. Pero cuando usted se acerca a la mesa, usted debe examinarse y decir, un momento, mente, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que tenemos en la mano? ¿Para qué lo tenemos? ¿Tengo entendimiento de lo que estoy haciendo? ¿Para qué, hermanos? Para que estimando adecuadamente los elementos, los podamos, o los pudieran ellos recibir como símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Luego, como cuarto, el apóstol Pablo les advierte que de no hacerlo según esa norma, seguirían experimentando las disciplinas divinas por profanar lo sagrado. Esto tiene una consecuencia, hermanos, y es que la profanidad, como cualquier otro pecado, pero sobre todo estos de la primera tabla, tienen un agravante. Si no se hace según la norma, se seguirían, le digo seguirían porque ya el Señor los estaba disciplinando. Unos debilitados, otros enfermos y otros habían muerto. Finalmente, que deberían desligar las comidas comunes de la cena sacramental para evitar la confusión y el tropiezo. Entonces, el otro apunte fue muy pastoral. Hermanos, ya que ustedes están celebrando eso, ¿cierto? En medio de una cena común, la cena del Señor, hermanos, desliguen esas dos cosas si me hacen el favor. ¿Para qué? Para evitar la confusión. Porque es que se me hace que ustedes no saben cuándo pasan de una cosa a otra. Entonces desliguen. ¿Quieren comer? Vayan a sus casas. Pero cuando se reúnen, reúnanse para cenar. ¿Ya? La comida común, para eso están las casas. O sea, desliguen las cosas, deslíguenlas. En sus casas son libres de comer según su discreción, pero en la iglesia y en la cena deberían regirse por otra norma, y es que deberían estar o hacer las cosas adecuadamente según el acto que estaban realizando, o sea, participar dignamente, de acuerdo a la cena que se estaba dando. Como no es una cena común, entonces debemos tener una actitud que no es la común. Y aquí llegamos a las conclusiones. Con estos datos contextuales en mente, podemos derivar qué significa para nosotros hoy participar indignamente de la cena, y por supuesto esto tiene la otra cara. Entonces, ¿cómo es participar dignamente? Primero, observar la comunión de forma indigna es participar de ella como si fuera comida ordinaria. Este es un principio, ¿verdad? ¿Cómo hoy podemos participar de la cena indignamente? Al observar este medio de gracia, participando como si esto fuera comida ordinaria, o de manera irreverente, o de forma descuidada, o
con cualquier otro propósito que el que tuvo Cristo al instituirla. Y aquí lo digo, hermanos, esto hace parte de nuestra iglesia local, son cosas, son intimidades de nosotros, ¿verdad? Aquí hay una hermana que cada domingo pasa con una bolsa blanca. ¿Qué trae? Maíz pira. Usted estira la mano y come. ¿Ve? Es comida ordinaria, hermano, ¿sí? ¿Sí ve? Usted la come. No come más, otro menos, otro la rechaza. ¿Verdad? Se está tratando esa comida como comida ordinaria. Pero también cada domingo un hermano nos acerca el plato del pan. ¿Ve? Puede hacer lo mismo, ¿sí nota? Pero ¿qué pasa? Que el otro plato, eso ya no es comida común. Entonces usted no puede, con respeto lo digo, estirar la mano al pan de la mesa, así como media hora antes estiró la mano para comer el maíz. Son dos cosas distintas. Una es una comida común, está dada para suplir una necesidad o agasajar el paladar, pero el otro no. Entonces, en uno, si usted la mira o no la mira, coge gracias o lo que sea, o se le cae, no es tan importante. Pero lo otro, usted está haciendo un ejercicio sagrado, mental, espiritual. Entonces, hermanos, tomar la cena, esta es la otra cara. Entonces, tomar la cena dignamente es participar de ella como comida simbólica o sacramental. Es cuando usted participa de la cena entendiendo que es una comida simbólica, que es una comida sacramental. Por eso, hermanos, no tenemos ningún problema en que sea tan solo un poco de vino y un poco de pan. No tenemos ningún problema. ¿Ya? Porque no es como que, hermanos, que con esto uno no queda lleno. Es que no es exactamente para eso. Es una comida simbólica. Y entonces a veces algunos hermanos dicen, estoy tomando un medicamento, no puedo tomar vino. Bueno, la cantidad que tomamos, despreocúpese de eso. Pero si todavía le queda un asunto de conciencia, pues tome la cantidad mínima que pueda, pero tome, ¿no? Porque pues, si no, ¿cuál es el medio de gracia? Pero tome. Esto no es una recomendación para todos, hermano. Usted debe beber la copa y comer el pan. En el Señor. Usted se ha metido cosas a su organismo peores. Y ahora viene a ser escrupuloso en Cristo. ¿No? Es que no puedo tomar. No, usted se metía a más cosas, hermano. Y en otro contexto. Ahora viene con escrúpulos a la cena del Señor. Que ahora nos toca darle agua al hermano porque no puede con un poco de vino. Pero en la casa de Coca-Cola, ¿verdad? No hay escrúpulo. Nunca haga eso. Pero si la conciencia no le da porque es que se debilita, hermano, tome poquito, pero es una cena sacramental. Es decir, es una comida consagrada. No entienda que consagrado que eso cambió de naturaleza. Consagrada es que fue apartada de su uso común. El uso común del vino, según la Biblia, ¿para qué es? Para alegrar el corazón, hermano, eso es bíblico, tranquilo. La borrachera es lo malo. El vino salió del uso común de alegrar el corazón. Ahora salió de ese uso común y con él vamos a representar la sangre. Y ese pan fue sacado de su uso común, que es alimentarnos o saborearlo, para que nos simbolice el cuerpo de Cristo. Eso es una comida sagrada o consagrada. No es porque cambie en sí mismo. Y sacramental porque es en medio de una ceremonia. Segundo, tomar la cena indignamente es participar de ella sin saber qué es exactamente lo que se está haciendo o conmemorando. Tomar la cena indignamente es participar de ella sin saber qué es exactamente lo que se está haciendo
¿O qué es lo que estamos conmemorando? Es cuando por la ignorancia o descuido una persona se acerca a la comunión de forma irreflexiva o con entendimientos inadecuados. Mire, le dije que es participar de ella sin saber qué es lo que estoy haciendo. Si por ejemplo, es solo un ejemplo, si por ejemplo una persona piensa que la cena lo va a sanar, es que tengo un dolor de espalda hace 3 meses, yo creo que sí, en el nombre del Señor voy a tomar la cena. No, yo digo, no, para eso no sirve. O sea, está viniendo con un entendimiento inadecuado, porque el Señor no dijo, alguno enfermo, tome la cena. No. O lo peor, gente que quiere hallar justicia, salvación, reconciliación con Dios a través de la cena. No, hermanos, no es para eso. O cualquier otro asunto donde el individuo no sepa exactamente qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que estoy conmemorando. Ahí peca, ¿verdad? Tomando la cena indignamente. Entonces, la otra cara, participar dignamente de la mesa del Señor significa participar de ella recordando o conmemorando la muerte de Cristo como sacrificio por nuestros pecados. Así se participa dignamente. Cuando usted sabe que está haciendo eso para conmemorar la muerte de Cristo como sacrificio por nuestros pecados y para recibir por la fe los beneficios de esa muerte. Usted va con ese entendimiento. Ya sé qué estoy haciendo. Ya sé para qué es este pan y este vino. Ya lo sé. Me están llamando a pensar en la realidad de que Cristo se dio por nuestros pecados y que esos beneficios el Señor me los comunica, entre otras cosas, a través de la cena. Cristo debe ser recordado, pero no se nos dice Cristo en todo aspecto, porque no dice así el texto, que con el pan y la copa el nacimiento del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. No. Ni dice que con el pan y la copa el trono del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. No. Decimos que con el pan y la copa la muerte del Señor anunciamos. Así que de todo eso que es Cristo. Yo sé, hermano, que el que fue a la cruz fue el que nació. Y el que hoy reina fue el que murió. Pero es que como si resumiéramos todo en ese evento de salvación del pueblo, de su pueblo, de sus pecados. Así que recordamos a Cristo como Salvador, como de un cordero sin mancha entregado para nuestra salvación. Tercero, se participa indignamente de la cena cuando no se disciernen correctamente los elementos que están puestos como símbolo. Cuando no se discierne los elementos, no se discierne correctamente los elementos que están puestos como símbolos. Mire, hermano, el misticismo romano enseñó a reverenciar los elementos. ¿Sí nota? De ahí saco esta conclusión. Ellos disciernen el elemento, pero lo disciernen incorrectamente. Ellos miran el elemento y reverencian el elemento. Tanto que usted nota su falta de entendimiento, que usted mismo, que fue católico romano en la práctica, o el que fue, ¿qué se le enseñó a temer o a considerar? ¿Como que lo debo masticar? ¿O cómo hago? ¿Lo tomo? ¿Lo mastico? No. ¿Sí dónde estaba la mente puesta? Yo sé que eso no es la cena del Señor, pero le quiero ilustrar con esto. ¿Qué le enseñaron? Es el elemento. A eso no le enseñaron el significado, a trascender nada de estas cosas, sino el elemento. Entonces, por eso el sacerdote viene con el ofertorio. ¿Sabe qué es eso, no? Una especie de... donde se guarda la hostia.
con un vidrio puesto, tiene una figura de un sol, no sé qué. Entonces, claro, ¿por qué? Porque es que el énfasis está es allí, no en lo que simboliza, sino exactamente en el elemento. Usted nota que es un mal entendimiento de los elementos porque se quedaron en los elementos y se quedaron místicamente en los elementos. Pero quizás nosotros, hermanos, sin ir tan lejos, podemos empezar a mirar el símbolo y no trascendemos al símbolo. Es decir, no estamos teniendo discernimiento correcto de los elementos que son simbólicos. Y a veces, hermanos, y por eso yo animo a los hermanos, que esta conversación nunca se vuelva a tener entre nosotros. Y si lo hace, pues corríjase. Está grande, está pequeño, está duro, está blando, está fuerte, quedó suave, quedó... Hermanos, porque entonces me hace pensar que usted se quedó fue ahí. Ahí se me quedó. Y se quedó fue pensando, mira qué lindo, qué rico, qué feo, o qué duro, qué grande, qué fuerte, qué... Bueno. Y nos podemos quedar, si bien no místicamente en los elementos, igual nos quedamos fue en los elementos. Usted le faltó capacidad de decir, esto es un simple medio que me empuja desde el área visible al área de lo invisible por la fe, para que más bien empiece a pensar en Cristo. Recordemos que el Señor no nos dejó un pan y un vino, nos dejó un significado detrás del pan y el vino. Por consecuencia, participar dignamente de la comunión significa discernir el cuerpo y la sangre de Cristo detrás de los elementos. Es discernir que está Cristo siendo representado atrás de los elementos. Es decir, apreciando por la fe el santo simbolismo y el significado espiritual de la cena. El discernimiento se ejerce mirando no el qué, es decir, no el pan y el vino, sino el qué significa. ¿Ya? Sí, tenemos el qué en la mano, pero ahora usted mírelos, porque para eso está, para que los mire. Mírelos y ahora pregúntese, ¿qué significa? Disciernan los elementos, es decir, ¿por qué partido? ¿Por qué pan? ¿Por qué vino? ¿Por qué así? ¿Por qué debía morir? ¿Por qué su sangre debió derramarse? ¿Por qué el Hijo de Dios y no otro? Eso es discernir, o sea, mire que es un ejercicio muy espiritual, muy de meditación en la mente. Qué bueno. Cuarto punto, observar la comunión de forma indigna es participar de ella sin habernos examinado a nosotros mismos. Es venir a la mesa con malas motivaciones o malas actitudes. Es venir, por ejemplo, por inercia. Inercia viene de inerte, ¿no? Como que ya apareció ahí, fue llevado. A veces somos llevados por el culto, ¿verdad? Estamos allí, el culto nos va llevando hasta la cena. Y ahí aparecemos en la cena, ¿verdad? Eso es no examinar a usted mismo, quizás dando a entender que realmente no creemos necesitar de este medio de gracia. Realmente participar de forma ritual. O venir no estando realmente agradecidos y asombrados que Cristo nos haya salvado. Si nota, es cuando usted mira su interior y no encuentra el motivo correcto de por qué usted está allí. Simplemente usted va. O si en verdad no desea recordarse usted mismo con ternura y amor los beneficios que la muerte de Cristo le confirió a su pueblo. Usted debe examinarse si no está queriendo gritar o proclamar mediante el pan y el vino que usted está profundamente vinculado con Cristo en un pacto perpetuo.
si en verdad no desea manifestar la alegría que le da ser parte del cuerpo de Jesucristo. Usted debería estar considerando, meditando, pensando cada una de estas cosas. Entonces, tomar la cena dignamente es participar de ella con esa motivación adecuada y esa actitud acorde a la cena del Señor. Tomar la cena dignamente es participar examinándose, es decir, que usted se pase revista a sí mismo, no se pase revista, se revise, se autoexamine, de tal manera que usted, bueno, se lo va a poner así, no significa que usted se tenga que hablar así, pero se lo va a poner así. Alma mía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes ese pan en la mano? ¿Qué haces con ese vino allí? ¿Necesitas esto realmente? Cosas como el estilo usted está examinando, como preguntas, ¿no? ¿Qué hago aquí? Es venir haciéndose un examen personal, consciente, mirándonos a nosotros mismos con respecto a nuestra fe y participación en Cristo. Una buena pregunta. ¿Todavía crees en Cristo? ¿Todavía Él es tu único mérito? Chulé, hermano, porque si no, entonces, ¿qué dice la Biblia? Examínese a sí mismo, júzguese y tome la cena. ¿Ya? O sea, si algo no quedó chuleado, diga, yo he tenido dudas de Cristo. Oh Señor, ¿cómo es posible? Ayúdame, perdóname, creo en ti. Esas son cosas que se hacen en el corazón, en la mente. Es participar con sentido de indignidad. Esa caserita también, no olvide chulearla. Alma, qué buena semana tuviste, de tal manera que eres digno por ti mismo de tomar la cena. Te diría X, no soy digno. Examinándonos si hay gratitud real, si hay asombro, amor, convicción de que yo necesito a Cristo, su redención, sus bienes salvadores, lo que el pan y el vino están representando. Es venir a participar examinando que en verdad usted tiene hambre y sed del Señor y que desea expresar de nuevo estar en pacto con Jesucristo, examinando si en verdad está conforme y contento con haber sido incrustado en el cuerpo místico de Cristo. Revise si eso es lo que usted trae. Júzguese usted mismo si eso es lo que hay. ¿Usted no ha pensado eso en la cena? ¿Usted no ha visto a sus hermanos todos con el pan en la mano y decir, esta gente iba para donde yo iba, para el infierno? Qué bendición hoy participar de Cristo. Mira, Señor, cómo tuviste misericordia de este pueblo. Chulé estas cosas. ¿Qué está haciendo usted? El apóstol le enseñó que delante de la cena debemos juzgarnos a nosotros, lo que quiere decir que emitimos un juicio sobre nuestras vidas si estamos participando o no adecuadamente esta ordenanza. Si un creyente nota que hay irreflexión, irreverencia, descuido, falta de amor, temor, debe emitir un juicio de su condición, ponerse a paces con Dios y tomar la cena. Pero nunca dejar de tomar la cena. Hermanos, arbitrariamente dejar de participar de la cena del Señor es una declaración de guerra con el Señor. Escúchelo. Es usted diciéndole al Señor, prefiero, cualquiera sea la condición en la que me encuentre, prefiero sostenerla y abrazarla antes de rendirme aquí y tomar la cena. La gente piensa que nos hace presión a los pastores no tomando la cena. No nos hace presión.
Los pastores, quizá con pastores débiles, que temen al hombre. Usted nos toma la cena, yo soy el que tengo temor por su alma. Me recuerdo que el único individuo que se levantó de la mesa y se fue, a los días se ahorcó. Repróchese a sí mismo. Creo que todos nos debemos reprochar cada domingo, ¿no? Ya sea porque tenemos duda, porque nos falta convicción, reflexión. Hermano, repróchese, arrepiéntase y tome ahora la cena dignamente. Quinto, tomar la cena indignamente es participar sin la más mínima intención de recordar y procurar cumplir las obligaciones que contraemos cuando cenamos. Tomar la cena indignamente es participar sin la más mínima intención de recordar y procurar cumplir las obligaciones que contraemos al cenar. Eso quiere decir, hermanos, que se da por sentado que la cena del Señor nos recuerda cuán obligados estamos con Jesucristo. Él no nos pide un pago, ¿verdad? No es una compensación. Pero me imagino que cuando somos invitados a la cena del Señor y participamos, nos recordamos cuán obligados estamos con Él a vivir una vida agradable delante del Señor. Pero tomar la cena indignamente es como ir a la mesa afirmando que nos identificamos con Cristo, pero querer salir de allí para no ser como Cristo. Entonces uno diría, pero se está identificando con Cristo en la mesa y al salir no quiere parecerse a Cristo. Eso es tomar la cena indignamente. Es manifestar con la cena que estamos en Él, pero luego salir y no querer ser como Él. Es procurar afirmar con la cena que estamos camino al cielo, pero procurar vivir como se vive en la tierra. Es cenar como adquiriendo un salvoconducto que me mantenga en comunión con Dios mientras yo mismo me arroje a vivir según la carne. No, hermanos, usted cenó con el Señor. Eso genera un compromiso. Al menos procuras compromisos en el corazón de decir, yo acabé de cenar con el Señor. Yo debo salir de aquí a vivir dignamente. Entonces, participar dignamente de la mesa del Señor significa participar recordando que somos de Cristo, que nuestros compromisos hacia Él son muchos. Cenar dignamente es que manifiesto que estoy en Él, manifiesto que necesito de Él, que estoy en pacto con Él, y por eso deseo y procuro vivir una vida que me identifique más con Cristo, con Cristo. Quiero salir, no a echar por tierra lo que manifesté en la cena, sino andar como quien se puede sentar en la mesa de la comunión con Dios por Cristo, como quien ha sido lavado con esa sangre preciosa. Piense esto, somos duros con el catolicismo romano. No, pues que también dan papaya, dice el dicho, ¿no? Y he visto, eso es común, ¿verdad? En la mañana van a sus ritos, comulgan, almuerzan y se emborrachan en la noche. Sí. Qué interesante, ¿no? Pero cuídese de no ser igual. Yo sé que lo nuestro ya no es la borrachera, pero cuídese de no ser igual. Recuerde siempre, si yo lo invitara a mi casa y pasamos una tarde maravillosa comiendo alrededor de una buena comida, ¿verdad? Y usted sale y en la puerta empieza a hablar mal de mí, yo diría, no es acorde, ¿verdad? No es como que usted dice, ay, estuvimos compartiendo juntos, comiendo, yo no puedo voltearme y hablar mal de usted. Yo le diría, hermano, pero comimos juntos.
Comimos juntos. ¿Sabe qué al Señor le dolió de Judas? Me traicionó con el que yo comía pan. Usted no puede levantarse de la mesa del Señor a no vivir para Él, al menos a procurarlo, a hacer de eso una procura. Sexto y último, hermanos, se participa indignamente de la cena cuando se observa menospreciando la iglesia del Señor. Participar de la cena indignamente es cuando se toma la cena menospreciando la iglesia del Señor. Menospreciar, apreciar como menos, darle valor menor, pensando mal, pensando con desprecio de la iglesia, por lo tanto, rehusando tener comunión, quizás haciendo acepción de personas en la mente, ya sea por justicia propia, soberbia, o ya sea por malicia y odio. La cena del Señor no puede ser observada con división, con desprecio o desamor a la iglesia de Jesucristo, ni hacia su iglesia local. No sé cómo lleguemos a menospreciar la iglesia, muchas veces por soberbia. Posiblemente yo estoy tomando la cena y me miro a usted y digo, hermano, no debería estar cenando. ¿Me hago entender? Como si yo dijera, esto yo sí. Yo sí. Siempre recuerdo algo, hermano, que usted puede ver un hermano pecar, pero usted no está en el aposento de sus lágrimas. Así que cuidado con emitir un juicio inflexible. Es que no se le ve. Usted no sabe si el Espíritu Santo todavía está mandando la retroexcavadora por el fondo. Usted no lo ve. Que por soberbia como que no debería estar. Entonces si el Espíritu Santo se voltea a usted y le dice, ¿y usted sí? ¿Sacamos la lista de esta semana? ¿Sí? Es más, ¿sacamos la lista de la última hora? O puede ser por malicia, hermanos, por malicia, que usted empieza a decir, este hermanito, tomando la cena y Hermanos, ¿qué es esto? ¿Tiene algo con el hermano? Dígaselo. Pero nos gusta mover la boca, ¿verdad? Nos gusta poner mantos de dudas sobre hermanos. Nos gusta pensar mal, eso satisface el morbo interior que tenemos en las iglesias. ¿Tiene algo? Dígalo. Sea varonil, sea mujer, dígalo. Dígalo a quien debe, dígalo como se debe, dígalo en el contexto de una iglesia, dígalo para edificación, dígalo con amor. Pero nunca, nunca menosprecie la iglesia. El mejor de nosotros es un harapiento buscando misericordia de Cristo todavía. Sea cual sea la forma de menosprecio que adquiera, cada iglesia o cada situación, pero quien en su corazón ya no es uno con la iglesia, quien en su corazón menosprecia la iglesia, la desestima o la desatiende, peca. Por ello, el contexto adecuado para tomar la cena no es aparecer en las reuniones cuando se va a repartir la cena, sino en el contexto de comunión. Tomar la cena dignamente es cuando lo hacemos honrando la unidad espiritual del cuerpo de Cristo, cuando hay amor, lealtad, consideración por aquellos hermanos que, igual que nosotros, fueron aceptados por Dios solo en Cristo y quienes, como nosotros, necesitamos de Cristo y de esos medios. Esta cena de comunión manifiesta de cierta manera el grado en que estamos unidos los creyentes en Jesucristo. Quiero hacer una advertencia final y última. Debemos ser claros en esto, hermanos.
en que la cena del Señor puede ser tomada indignamente cuando hay incredulidad, profanidad, liviandad, etc. Cuando hay irreflexibilidad, irresponsabilidad, jactancia. Sí, la cena se puede tomar indignamente cuando hay esto, pero no cuando hay debilidad, duda o aún cuando hay pecado. La cena del Señor puede ser tomada indignamente cuando hay incredulidad, profanidad, liviandad, irreflexibilidad, irresponsabilidad, jactancia, pero no cuando hay debilidad o duda o aún pecado. Un asunto distinto es tener dudas que ser un incrédulo. ¿Ve la diferencia? Es distinto tener dudas que ser un incrédulo. Un asunto distinto es tener debilidad que ser un profano. Es distinto ser pecador y pecar y venir a Cristo para ser perdonado que vivir en pecado. Eso es distinto. ¿Sabe a quién se retiene la cena? No al que peca, al que permanece en un pecado sin arrepentir. De las cosas más feas que como pastor he experimentado es que gente dice, le voy a decir esto, aún si me retiran de la cena. Hermanos, qué lindo piensa de la cena, ¿verdad? Parece que yo tengo más temor. Es el corazón, con eso no se juega. Pero entiende el punto, hermanos. Es distinto pecar que vivir en pecado. Un creyente puede estar revestido de debilidad, de dudas, y todavía ser bienvenido a la mesa. Precisamente por eso es que debe ser recibido a la mesa. Comer la cena indignamente no es participar de ella con conciencia de desmerecimiento. Antes, el sentimiento de indignidad y desmerecimiento es la condición adecuada para participar de la cena. Los medios de gracia no son para los sanos, sino para los enfermos, para los necesitados, para los hambrientos. Tomar la cena indignamente no es examinarse y verse corto, como cuando alguien se siente que está lo suficientemente preparado para la cena. Examinarse y verse corto es todavía mejor señal del que falsamente está seguro de sí mismo. A los ojos de Dios es mejor ser sincero y confesar no sentirse preparado para participar de la mesa que fingir una dignidad que no se tiene. El que posee ese sentido de indignidad está más preparado para reconocer la dignidad de Cristo que el que está muy satisfecho consigo mismo. Este medio de gracia está puesto, entre otras cosas, como medicina para la duda, la debilidad, la conciencia atribulada, quien encontrará en Cristo la medicina para esas enfermedades. Así que, hermanos, vengamos a la cena dignamente. Que ninguno, hermanos, peque por venir a la cena y tomarla indignamente, y que el Señor así nos dé la gracia de aprovechar los beneficios de la muerte de Cristo.